El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí en Enfoque con muchísimas ganas, con mucha ilusión y siempre con temas a tratar. Hoy vamos a hablar de españoles de origen marroquí. Como ustedes saben, pues estas islas, en este país, siempre ha habido, pues esa buena relación con el país de Marruecos. Y efectivamente hay muchos españoles de origen marroquí en España y particularmente en Canarias también. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchos temas relacionados con esta denominación de programa. A mi izquierda se encuentra Ikram Anan, que es la presidenta de la asociación ASIS, es la asociación, a ver si yo me acuerdo, para la solidaridad e igualdad social. Por ahí va, ¿no? Por ahí va. Buenas noches, Ikram. Buenas noches. ¿Ikram o Ikram? Ikram. 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 Y con M al final. Con M al final. Yo me voy aprendiendo los nombres. Y a mi derecha se encuentra Farid Azain, que es el presidente de la Asociación Canario Marroquí. Es más fácil de aprenderlo. Buenas noches, Farid. Buenas noches. Bien, Anan, hay que decirlo, esta asociación tiene su sede en Melilla, se encuentra en Canarias, pues por temas a solucionar y relacionados, pero esa asociación, que tiene su origen en Melilla, actúa a nivel nacional. Yo creo, Akram, que podemos hablar un poco de esta asociación, de su cometido. Hablamos de solidaridad e igualdad social, está buscando eso. Cuéntame un poco esta asociación, cómo va. Bueno, en principio la asociación se constituye pues un poco por las inquietudes de un grupo de amigos y compañeros que independientemente nos estábamos dedicando a solventar algunas discriminaciones sociales y discriminaciones de igualdad, ¿no? Lo que es dentro del territorio de Melilla, y bueno, en un momento pues quisimos hacer una apuesta en común y decidimos constituirnos como asociación para aunar fuerzas, ¿no?
Nosotros principalmente nos dedicamos a trabajar con todos los colectivos en riesgo de exclusión social o todo aquel colectivo que en un momento dado la organización puede creer que sí se puede encontrar o está en riesgo de exclusión social. Trabajamos con niños, con menores no acompañados, con inmigrantes, con mujeres maltratadas, con chicos conflictivos, con familias desestructuradas. La verdad que tenemos un trabajo muy amplio. Y también trabajamos pues con el colectivo de origen marroquí que de alguna manera u otra está residiendo en la ciudad de Melilla. Cuando yo hablo de marroquí, o sea de melillenses de marroquí en Melilla, ¡ay, ya me he liado! Sí, pero bueno, estamos hablando de marroquíes, sean tanto españoles como exactamente, que viven en Melilla. Claro, en Melilla nos encontramos una situación un poco diferente a la de Canarias, ¿no? Porque somos una ciudad fronteriza que tenemos muchísimo contacto, sobre todo con la zona norte. De hecho, nosotros como organización colaboramos y trabajamos con muchísimas asociaciones desde la zona de Alucema hasta Saidía, ¿no? Que hay alrededor de 250 organizaciones sociales que son bastantes. Y claro, nosotros nos encontramos en Melilla tenemos al residente español, al nacionalizado español que tiene origen en Marruecos y en un momento dado cualquier tipo de ayuda social o de emergencia, pues es más fácil que nosotros se la tramitamos o se la gestionemos, pues porque gracias a su nacionalidad, la dependencia de la ciudad autónoma de Melilla, pues colaboran y ayudan porque pueden justificar esa ayuda. El problema lo vemos cuando esos residentes en Melilla de origen marroquí están en situación irregular, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar de ilegalidad. Están en situación irregular. Entonces, si nos encontramos en un problema, entonces es cuando más trabajo tiene la asociación, porque ya tenemos que ponernos en contacto con otras organizaciones para poder solventar esa ayuda social, económica, cultural, educativa a muchísimos niveles, ¿no? Uno de los objetivos de la asociación, aparte de conseguir de que todos esos colectivos participen y se integren en la sociedad melillense y en la sociedad española en general, porque trabajamos con muchísimas organizaciones a nivel nacional, especialmente tenemos un muy buen lazo de comunicación y de colaboración con organizaciones aquí en Gran Canaria. El objetivo es que participen y se impliquen en todas las cuestiones desde política, educación, cultura, sociedad en general, ¿no? Y bueno, un poco va enfocado por ahí en lo que es encaminado por ahí los objetivos y las actividades de la asociación. De esta manera, lo único que nosotros pretendemos es que la comunidad marroquí no se conviertan en pequeños guetos o en grandes guetos en algunas ocasiones, porque sí hemos de reconocer que es muy numerosa, ¿no? Uh-huh. Y en Melilla hasta ahora, bueno, pues como todo, ¿no? Es muy difícil, es complicado, pero se va viendo el avance y se va viendo un poco el progreso, sobre todo de unos años para acá, ¿no? En el que sí hemos visto plena predisposición, en este caso, del gobierno marroquí a colaborar en todos los ámbitos posibles, tanto logísticos como sociales, pues para que esa integración, esa participación de ese colectivo de inmigrantes marroquíes sea más real y sea íntegro y además cuente con el apoyo del país de origen. Uh-huh. Farid, la asociación tuya, Canario Marroquí, ¿qué busca esta asociación? Bueno, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos son varios dependiendo un poco de las necesidades sociales, pero básicamente somos una asociación sociocultural que la integran pues básicamente pues españoles de origen marroquí, canarios nativos aquí en Canarias. Bueno, en el tema que hemos estado trabajando desde que yo asumí la presidencia de la asociación es un poco de trabajando el colectivo de las nuevas generaciones, digamos la tercera generación y la cuarta ya en algunos casos, de actividades con niños tanto lúdico-deportivas como en formación un poco apoyo escolar en el caso de inglés, porque ha sido una demanda que ha estado allí por parte de los padres, porque los niños por algunas circunstancias no
no sacaban buenas notas en inglés, pues a través de la asociación se le gestionó que una profesora pues diera clases de inglés a los niños para que estuvieran mejorando, para que mejoren en lo que es su educación reglada, ¿no? También hubo una demanda, en muchos casos, una deficiencia que yo tuve desde siempre, que es el hecho de conocer, digamos, el idioma de mi origen, que aún la mayoría de la gente pues habla lo que es su idioma en el rifeño, en la zona del sur. Muchos de ellos no saben leer ni escribir árabe y un poco pierden ese vínculo, esa riqueza cultural y esa posibilidad de poder aprender un idioma más, que es un valor añadido. Pues un poco tuvimos entre todos trabajando muy duro para conseguir un espacio, lo cual lo tenemos hasta hoy en día, desde hace más de 2 años, un espacio donde tenemos alrededor, dependiendo de los meses, ¿sabes cómo son los niños que asisten? A veces pues vienen todos juntos, faltan y tal, pero una media de 128 niños anuales que vienen pues a estudiar, a saber, a leer y a escribir árabe. Y esta actividad está complementada con las actividades deportivas. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que nos cede las instalaciones deportivas en la ciudad deportiva, el campo de fútbol, para que los niños pues en su tiempo libre, que no están en la escuela por la tarde, el tiempo que no está ocupado por la educación reglada, pues puedan hacer actividades por la tarde, y hemos ofertado pues lo que más han demandado, lo que es el fútbol, ¿no? Y están entrenando el fútbol con personas cualificadas que les están pues un poco iniciando en hacer actividades que sean fructíferas durante su tiempo libre por la tarde, pues para que no estén haciendo otro tipo de actividades que igual no son beneficiosas para que ellos tengan una plena integración en todos los aspectos. Una de las cosas que les he escuchado tanto a las dos, tanto a la asociación que presidí GRAM como la de Farid, lo que se está buscando, y está claro, es la integración. Porque tú hablabas de guetos, sobre todo cuando estamos hablando de estos marroquíes que llegan aquí, también estas asociaciones intervienen, me imagino, un poco de que esas personas, bueno, pues vayan integrándose, que no se creen esos pequeños guetos que a la larga va a tener hasta enfrentamientos con la misma población nativa, ¿no? Porque yo creo que, y sobre todo hablo a lo mejor del canario, porque a lo mejor es lo que yo más conozco, el canario le gusta que la gente se integre, es decir, y abre siempre los brazos, porque una de las cosas que tenían los canarios es que siempre tienen los brazos abiertos, sobre todo los gran canarios y los majoreros. Pero eso es uno de los principales puntos que tiene esta asociación. Bueno, yo, por la experiencia que yo tengo y a pesar de ser joven, tengo 30 años nada más, llevo muchísimos años. Hay que decirlo, todas las cosas. Muchas gracias. Pero me voy a referir que a pesar de mi juventud, son muchos los años que llevo metida en el ámbito social, asociativo, cultural y político, no solamente en la ciudad de Melilla, sino incluso aquí en Gran Canaria y en Madrid, en Málaga, hay muchísimas ciudades en las que he participado activamente, ¿no? Y en Melilla, por ejemplo, nuestra asociación, junto con muchas otras, se ha convertido un poco en un referente, ¿no? En un referente en el que cuando una persona llega por primera vez o quiere iniciar una vida en la ciudad de Melilla, de una manera u otra, con residencia o sin residencia, nuestra organización se ha convertido en un punto de referencia en el que inicialmente vienen a buscarnos, en el que nosotros allí pues le asesoramos en una serie de cuestiones, tanto administrativas como sociales, para que se vaya integrando poco a poco, ¿no? Cuando hablamos del tema de la integración, yo creo que uno de los objetivos, no solamente para la comunidad marroquí, que es de la que estamos hablando, yo creo que debe pasar con todas las comunidades culturales que puedan existir y que existen, es trabajar la integración, la participación de estos colectivos en el ámbito social y respetar y mantener, que respeten y sigan manteniendo lo que son sus tradiciones culturales, todo lo que es la cultura, no se pierda ese origen, ¿no? Lo cual no quiere decir en muchas ocasiones que, bueno, nos encontramos muchísimas veces, pues sobre todo con la gente más joven, ¿no?
yo incluida, me puedo incluir en algún momento en el que digo, bueno, llega a un país extranjero y tengo dos opciones, que es lo que suele pasar. O me encierro y solamente me relaciono con gente de mi colectivo, o me integro totalmente en todos los aspectos, tanto en aspectos sociales como culturales, con el colectivo del país que me acoge, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera, y en este caso el compañero Farid lo estaba comentando, cuando hablamos de enseñar clases de árabe, historia de nuestro país de origen, cultura, lo que pretendemos es que el canario en este caso y el melillense de origen marroquí no pierda sus antecedentes culturales, no tenga miedo a perder esa identidad cultural y que sí se integre totalmente dentro de la sociedad que la está acogiendo. Y nosotros pensamos, no sé si el compañero Farid, yo creo que sí, me acompaña en esta postura, que creemos, y lo hemos demostrado durante muchísimos años, que la mejor manera de enfocar toda esa diversidad cultural y esa integración es a través de la vía asociativa, ¿no? Dando participación a todos los chavales en el ámbito asociativo y que de esa manera se pueda compartir, o sea, que la cultura se comparta, se abra y no acabe siendo algo extraño para muchísima gente o equívoco, ¿no? Porque si es verdad que bueno, que nos encontramos con muchísimas personas día a día. Yo, una de ellas, que cuando se ponen a hablar contigo, ¿no? A mí me ha pasado personalmente, se ponen a hablar contigo, está hablando de políticas, de trabajo, de no sé qué. Y cuando se dan cuenta de que eres marroquí, pero tú eres marroquí, niña. Sí, soy marroquí, soy de origen marroquí. ¿Cómo vas a ser tú marroquí? Digo, ¿por qué? ¿Tú no te has visto cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comportas? No tiene que ser algo atípico. Eso tiene que ser lo normal, ¿no? Entonces lo que queremos es regular. Y te iba a hacer una pregunta, aprovechando. ¿Se logra conseguir, se consigue que haya esa integración total? Bueno, yo me imagino que es muy difícil. Es difícil. Es muy difícil, pero se está consiguiendo, ¿no? Y yo sí que me estoy dando cuenta que las últimas generaciones son las que más se están involucrando en esta participación. De hecho, por lo menos en Melilla, y también lo he visto en Gran Canaria, incluso en Madrid, lo he visto que, por ejemplo, la participación, pues por un ejemplo, en el mundo político del colectivo marroquí es muchísimo más amplio. Yo tengo un amigo en Madrid que acaba de ser candidato en las listas del PSOE para las elecciones europeas, ¿no? Ya tiene una vinculación. Un compañero mío en Melilla es el primer diputado local, el más joven, musulmán y de origen marroquí. Es un avance, ¿no? Y yo estoy viendo más movimientos, se está dando como más responsabilidades, no que se esté dando más responsabilidades, sino que el colectivo se está haciendo más reacio a participar. Entonces, cuando participas y te integras, se te da esas oportunidades, ¿no? Y creo que es un objetivo que todas las asociaciones que se dedican a trabajar este ámbito deberíamos de encaminar y, ¿por qué no?, aunar fuerzas para que eso sea así, para que la integración no solamente sea una imagen. Yo puedo presentar 1000 proyectos para trabajar el tema de la integración, que me pueden durar 6 meses, 1 año, 2 años, pero no consigo el objetivo, ¿no? Yo creo que debemos conseguir eso. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya cogeremos a Farid ahora después de la pausa. Estamos hablando de españoles de origen marroquí. Hacemos ese alto y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal nos muestra en esta prueba cómo reduce al entrar en funcionamiento más de 30 miliamperios. Si observamos la prueba al contrario, al desconectar el ahorrador de electricidad Estaminal, observamos cómo aumenta la misma cantidad de miliamperios. La fiabilidad y ahorro de Estaminal queda demostrada. La posibilidad de ahorro de hasta un 35% en su factura de electricidad al alcance de su mano. Ahorrador de electricidad Estaminal.
Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En Calzados Navarro hemos abierto un paréntesis para cambiarlo todo. Descubre lo más nuevo en calzado y complementos en Calzados Navarro. Pero sobre todo, recuerda que podrás disfrutar de la mayor gama en calzados y complementos en toda nuestra cadena, con el servicio único de Calzados Navarro, pudiendo hacer cambios o devoluciones hasta en 60 días. Calzados Navarro, calzando amigos. La Unión General de Trabajadores, sindicato mayoritario en Canarias, pone a tu disposición, como trabajador y defensor de tus derechos laborales, un servicio compuesto por un gran número de profesionales con departamentos específicos para cada sector productivo, que le han hecho ser sindicato más representativo y de clases de Canarias. Asimismo, su implantación social y desarrollo de todo tipo de actividades culturales, formativas y lúdicas, principalmente dirigidas a la ciudadanía, facilitan tu elección sindical. No dejes que nadie decida por ti. Defiende tus derechos. Afíliate y vota por UGT, el sindicato de Canarias. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Staminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Staminal llamando al 902-106-171. Staminal, alta tecnología de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de españoles de origen marroquí. Estamos hablando con Ikram Hannan y con Farid Hussain. Ya me he aprendido yo bien los apellidos y los nombres, porque son más complicados, ¿no? Como yo le decía a Farid fuera de los micrófonos, que el nombre de él es como de Artenar. Y me ha costado, pero ya me lo he aprendido. Farid, al hilo de lo que decía Ikram, en Gran Canaria, en Canarias, en Fuerteventura, en general, se está consiguiendo lo mismo, se integran los españoles de origen marroquí, los marroquíes. Bueno, es que el tema de la integración, yo creo que... Y cuando digo integrarse, es que efectivamente no se note nada, como decía Ikram. Bueno, está hablando aquí todo el mundo, y bueno, cada uno tiene su cultura, su religión y su historia. Y sus rasgos, sobre todo. Exactamente, y sus rasgos, pero que ahí no hay... cuando hablo de integración, es integración total, cada uno haciendo su vida normal y corriendo. Es que sobre el tema de la integración, yo creo que no se debe de trabajar solo el colectivo de origen emigrante o el colectivo inmigrante. Es que es un trabajo paralelo que hay que hacer también con los nativos o con los que acogen. Es un trabajo colectivo, y los proyectos que están dirigidos específicamente para un colectivo y no está teniendo en cuenta
digamos, el fenómeno en su conjunto, los proyectos no van a conseguir sus objetivos. Cuando hablamos de integración tenemos que hablar de qué tipo de integración, de qué estamos hablando, de que uno pierda su identidad y se meta y se incorpore en una sociedad y pierda toda su identidad y acoja la que se encuentra, que generalmente no es la cultura real que percibe de la población donde reside o donde han residido sus padres o donde han nacido, sino influenciada por medios de comunicación, diferentes costumbres que están influenciadas por medios de comunicación y por costumbres y no son del lugar donde tal. Entonces tenemos que diferenciar. O sea, para mí una integración tiene que darse en diferentes aspectos. Una integración económica, por supuesto que sí, que tiene que haber un sustento económico para que pueda vivir en igualdad de condiciones que el resto de la gente en la sociedad donde vive. Tiene que haber una integración social en todos los aspectos, digamos, los movimientos asociativos que existen, comunidades de propietarios, APAs, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber también una integración a nivel político, de involucrarse, de luchar por sus iguales, que independientemente de los orígenes que existen, sin perder su identidad cultural, porque es un valor añadido para la persona que acoge también, para que sea algo complementario. Yo aprendo algo de ti, tú aprendes algo de mí, nos complementamos, nos entendemos, nos comunicamos, hay un diálogo entre los dos, yo mantengo mi cultura, aprendo muchísimo más, valoro lo que tú tienes, tú valoras lo mío y vivimos tranquilamente. Ahora, el que viene con el discurso de que es que tienes que integrarte obligatoriamente, imponiéndote que tienes que integrarte, perdiendo tu identidad. Perder una identidad es muy difícil, es algo muy bonito, lo cual uno tiene que llevar con él muy orgulloso y, como dice una persona que yo conozco, a mucha honra. Después, la gente quiere que te integres y que tú básicamente pases desapercibido entre ellos. No, yo me integro, yo me incorporo, yo respeto la ley, yo respeto las normas, yo me integro en todos los aspectos que acabo de mencionar, pero nunca me pidas algo que no se puede conseguir, es que yo pierda mi identidad, de lo cual estoy muy orgulloso, de lo cual algo te puede aportar a ti también. Entonces, cuando hablemos en esos términos, nosotros vamos a conseguir un objetivo y vamos a estar muy bien y vamos a vivir todos bien cuando consigamos eso, pero todo el mundo tiene que tener conciencia de eso cuando hablamos de integración. Si me permites, una cosa más, con los niños que yo trabajo, los que tenemos la responsabilidad nosotros de acoger bajo el paraguas de nuestra asociación, han aparecido proyectos. Claro, cuando tú tienes un número muy alto de niños que trabajan contigo, que asisten a tus actividades, pues se convierte, digamos, para diferentes administraciones públicas, cuando hay proyectos, se convierten en unos usuarios que están ahí, que ya no tienen que buscarlos, porque claro, los hemos captado nosotros, somos nosotros los que le estamos dando un atractivo para que vengan, asistan a nuestras actividades. Pues hay proyectos transversales, paralelos, que se aprueban por diferentes administraciones, llamémosle ayuntamiento. Pues claro, te vienen, no, es que hay un proyecto, Farita, quiero reunirme contigo, que eres el presidente, para ver cómo trabajamos con estos niños. Entonces yo espero, los dejo hablar, y cuando me dicen, no, es que tenemos un proyecto para inmigrantes, me quedo yo mirando, digo, perdona, es que estos niños son canarios, es que estos niños han nacido aquí, estos niños tienen un esquema mental que lo han establecido aquí, que se lo han inculcado aquí en la escuela. O sea que estos niños, tú no puedes, el objetivo de este proyecto, no vas a conseguir nada si vienes con la predisposición que vas a trabajar con unos inmigrantes que vienen de otro sitio y que no se han integrado. No, estos niños han nacido aquí, estos niños escuchan más chacho entre ellos que cualquier otro idioma. Estos niños no hablan árabe, que les estamos enseñando. Estos niños no saben escribir árabe. Estos niños no conocen su cultura de origen, porque es que han nacido aquí, están tan integrados que están en peligro de perder su identidad, su origen, que lo que estamos intentando es recuperarse y ponérsela ahí para que ellos la conozcan, para que sea un valor añadido tanto para las dos poblaciones o todas las que existan. Tú tienes que venir con una predisposición de que son niños canarios. Y si tienes un proyecto para niños canarios,
bienvenido a mi asociación, firmamos un convenio y empezamos a trabajar en actividades lúdico-deportivas, en actividades de conocimiento geográfico de las Islas Canarias, excursiones, educación en valores y todo eso. Pero con esta perspectiva, si tú no vienes con esta perspectiva, primero el proyecto no va a conseguir su objetivo, segundo me vas a retrasar un trabajo que estoy haciendo yo, que llevo muchísimos años haciéndolo. Entonces ahí es donde hay que hacer hincapié cuando se trabaja con este tipo de colectivos. Y yo creo que se están consiguiendo los objetivos. Se están consiguiendo los objetivos porque, claro, es que tenemos claro lo que queremos hacer, tenemos claro con quién lo tenemos que hacer y tenemos los usuarios para hacerlo. Estamos trabajando a pasos muy pequeñitos, pero muy sólidos, poco a poco. Esto es importante. Sí, te dejo. Hay, o sea, de lo que el compañero Félix estaba comentando, hay unos puntos que a mí me parecen imprescindibles, ¿no? Cuando hablamos de integración, nosotros como asociaciones nos convertimos en agentes sociales y nos convertimos en mediadores, ¿no?, entre esas dos culturas. Y yo, por ejemplo, personalmente, en algún curso que he podido impartir, en alguna charla, hablando un poco de la iniciación a la mediación social, sino formando a otras personas para que puedan hacer ese trabajo, siempre digo lo mismo. Dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú te ves en medio, ¿no?, tienes que hablar con una parte y tienes que hablar con la otra. Si las dos partes están predispuestas a llegar a un consenso, la integración no se consigue. La integración no se consigue. Luego, por otra parte, el tema de la identidad cultural. Sí, es verdad que cada vez más se va teniendo menos en cuenta, ¿no?, y se va perdiendo. Yo personalmente, con 30 años y cosas que no sé hablar árabe, por ejemplo, no se habla ni siquiera en la Masij, que es mi idioma más cercano, ¿no? Y me da pena y no me gustaría que mi nueva generación, la generación que yo pueda procrear, pues se encuentre en la misma situación que yo. Yo sí voy a aprender árabe porque me lo he planteado como objetivo y también voy a aprender a Masij. Pero esto es tan fácil. El tema de la integración es una cuestión de respeto, ¿no? Esto es como tú vienes a mi casa, yo te invito a tomar un café, entras y empiezas a cambiarme todas las cosas de sitio. ¿Y de qué estás haciendo? No, es que mira, esto mejor ponlo aquí a la derecha porque te va a ser más fácil a la hora de cogerlo, y esto no lo pintas en negro, píntalo en azul, porque claro, te va a dar más tal. Bueno, ¿y quién eres tú para entrar a mi casa a decirme cómo tengo que organizarme, ¿no? Entonces pasa un poco con las culturas. Las culturas están ahí, están establecidas y no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Se pueden ir adaptando, porque es verdad que las culturas se van adaptando a los tiempos. Pero si a ti te molesta que yo entre en tu casa a decirte cómo tienes que comportarme, ¿por qué a mí porque yo voy a hacer menos y no me va a molestar que tú entres a la mía? Eso es una cuestión un poco de respeto, es una cuestión un poco de tolerancia, ¿no? Y lo que normalmente suele pasar, con lo que normalmente nos solemos encontrar, es que el sector mayoritario siempre quiere imponer, ¿no?, su realidad al sector minoritario, porque se crea mejor con más capacidad, con más derechos, se crea mejor más avanzado, y eso no es así. Eso no es así. Hay cuestiones en las que el sector minoritario, además, es el que llega, el que se tiene que coger, sí se tiene que adaptar a ciertas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones sociales, culturales, laborales, es lo normal. Además, yo abogo porque sea así, pero en otras cuestiones lo único que yo creo que se debería hacer es: abrimos las puertas, tú entras a mi casa, tú ves cómo es mi casa, tú ves cómo pongo los sillones, de qué colores pinto las paredes, cómo pongo el café o cómo pongo el té, y eres bienvenido y te vas. Si te quieres llevar algo, lo pides, toma, pero no pretendas venir a decirme que el sillón tiene que ir a la derecha y no a la izquierda, porque no es tolerante y no es respetuoso ni con la persona ni con la cultura. Hablamos recientemente se celebraba un congreso en Marruecos, sobre todo porque Marruecos, a pesar de ser un país vecino, es un gran desconocido. Es increíble, pero bueno, aquí Farid daba sus versiones fuera de micrófono de algunos políticos retirados, pero efectivamente se ha creado a lo mejor una imagen, a lo mejor no es la real, bueno, pues por los medios de comunicación, por muchas cosas, ¿no? Se celebraba un congreso que además ustedes mismos quedaron sorprendidos. En Marruecos era un congreso que era, el título es muy significativo, ¿no? El título estaba en francés, pero yo lo voy a decir en español, se llamaba Mujeres de allí y de aquí. Y de aquí. Por lo visto, bueno, nosotros éramos la primera vez que participábamos. De hecho, yo cuando llegué allí me encontré con un amplio número de mujeres canarias. Eran, creo que 14 o 15 mujeres que venían
representando a la Asociación Sociocultural de Mujeres Árabes y del Magreb, que además tengo entendido, según estoy hablando con su presidente, con alguna de sus responsables, es la primera organización en todas las islas que se constituye de mujeres de origen del árabes y del Magreb. O sea, ya estamos hablando de un avance muy, muy importante, y tengo en cuenta de que luego, investigando un poco, hay personas muy significativas y muy cercanas a mí, ¿no?, que se han preocupado y han trabajado durante años para que ese nacimiento pudiera hacerse realidad. Claro, yo cuando me dicen un encuentro de mujeres, ¿para hablar de qué?, pregunto. No vamos a hablar de políticas de igualdad y de alguna modernización sobre las políticas de las mujeres. Me hablaban de equidad, me hablaban de igualdad. Digo yo, ¿en Marruecos? Así te lo digo, ¿en Marruecos? Sí, claro. No, si yo te digo que no, digo, pero lo normal es que estas cosas se hablen fuera de Marruecos. Marruecos, ¿hablamos de derechos humanos? Sí, hablamos, pero fuera de Marruecos, ¿no? Entonces me sorprendió muchísimo. Llegamos a Marrakech, pasamos un fin de semana, la verdad que fue muy bonito. Nos encontramos con más de 350 mujeres de origen marroquí residiendo en todo el mundo. ¿Qué es lo que me sorprendió? Que dentro de ese colectivo de tantísimas mujeres encontrábamos de todo, ¿no? Porque normalmente, no sé por qué, ¿no?, se tiene el estereotipo de la mujer marroquí, pues la mujer, no sé, hay términos que no me gusta decir, ¿no?, que no me gusta describir. La mujer que está siempre en casa, que nada más que se dedica a esto, que no sale porque el machismo, un estado machista, reprimidor de la mujer. Y yo me encontré con algo totalmente diferente. Mira, para mí había mujeres, porque en Marruecos, pues mujeres que a lo mejor porque eran musulmanas llevaban su velo, como mujeres que iban con sus trajes de chaqueta, otras iban con su minifalda, había una gran diversidad, y lo que más me sorprendió es el respeto que había entre todas ellas. Yo no decía que, ¿sabes?, lo típico que suele haber entre muchas veces, ¿no?, que por qué se va así, que porque... Y luego los cargos, había ministras, concejalas, diputadas europeas, diputadas nacionales, a nivel europeo, a nivel internacional, no solamente europeo, sino... Y me sorprendió mucho encontrarme con gente de la zona del norte de Marruecos, que era muy cercana a mi ciudad, a Melilla. Me encontré con una alcaldesa de Alucema, una concejala de un pueblo de Nador que se llama Segangam. Y yo decía, pero vosotras ¿habéis presentado? Sí, que por lo visto este año el gobierno de Marruecos ha animado a las mujeres que se presenten a las elecciones, y de hecho estableció una normativa típica a la que Zapatero emitió de equidad en las listas, en las que los partidos políticos estaban obligados a presentar mujeres como candidatas, si no la lista se les retiraba. Y yo me quedé muy sorprendida, ¿no? En ese congreso se habló de muchísimas cosas, estuvieron hablando de políticas de igualdad, integración de la mujer, estaban hablando de la integración de la mujer de origen marroquí fuera de su país, y de las mujeres de Marruecos y el avance que estaban empezando a dar, ¿no? Y de alguna manera lo que yo entendí un poco era, o sea, lo que yo entendí, ¿no?, lo que en este caso la ministra de Familia, el ministro de la Comunidad Marroquí en el extranjero, ahí en Marruecos, decían en sus charlas, en su ponencia, que lo que ellos querían eran de alguna manera que su colectivo estuviera integrado y estuviera bien, y por lo tanto el gobierno de Marruecos estaba predispuesto a poner todo su medio, toda su logística para que esa integración fuera de su país fuera buena. Y es más, pedían a todas las mujeres que éramos de origen marroquí, que estábamos residiendo fuera de Marruecos, a que participáramos activamente en el cambio político y en el proceso de democratización en el que actualmente se ve subido el pueblo marroquí, ¿no? Y todo eso me sorprendió muchísimo. Yo siempre he tenido otra imagen de Marruecos, ¿no?, en el que nos habla de política de igualdad, en que la mujer tiene su estado, es y aquí se paró, y me quedé totalmente sorprendida. Por lo visto nos invitaron a nosotras que a través de nuestras asociaciones pudiéramos contactar con mujeres de origen marroquí, y que pudiéramos, entre otras cosas, participar en la modificación del Código de la Familia, conocido como Mudawwana. El Código de la Familia hasta hace poco tenía unos aspectos muy machistas, desde la edad del matrimonio hasta la dote, el reparto de los bienes, el reparto de los hijos, ¿no?, la tutela de los hijos, que todo era favorable al marido, y si no a la familia del marido, y la mujer no tenía nada que ver. Actualmente, según las modificaciones que hasta ahora se han ido haciendo, se ha ido avanzando, y todo eso ha cambiado.
la mujer y el hombre en el matrimonio son iguales, totalmente iguales, ¿no? Entonces son avances que digo yo, jolín, ¿no? ¿Por qué no se sabe esto de mi país? ¿Por qué siempre se tiene esa imagen muchísimas veces retrógrada, ¿no? Y hay cosas bonitas. Yo entiendo que todos los países tienen su historia, ¿no? Toda la tuvimos. La tuvo Italia, la tuvo España, y la han tenido muchísimos países, ¿no? Tuvieron su atrás, ¿no? Vivieron reprimidos en algunas cuestiones, pero el avance y el grito de ayuda que en ese congreso nos estaban pidiendo las autoridades marroquíes para empezar ese avance y empezarlo conjuntamente, y de esa manera me pareció una manera participativa, la verdad que me sorprendió muchísimo. Bien, vamos a hacer una pausa, llegamos ya a nuestra parte final. Estamos hablando, bueno, pues con dos buenos amigos, Ikram y Farid, y eso será dentro de un instante. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte del enfoque. Estamos hablando de españoles de origen marroquí. Farid, sí. Esta asociación que ya lleva muchos años funcionando, ¿no? ¿Cuántos años lleva esta asociación? Llevamos más de 6 años. 6 años. Sí. Y esta asociación, aunque tú me hablabas al principio del programa de los objetivos, pero esto nació por una necesidad de algo, ¿verdad? Esto nace esta asociación porque se estaba viendo que faltaba algo ahí en el sí, la asunto, ¿no? la inician gente que vive en San Bartolomé de Tirajana, que llevan muchísimos años allí, que estaban viviendo ahí, tenían su, digamos, su estabilidad económica, su integración en cierta forma, pero faltaban ciertas cuestiones que había que tocar, y estuvimos allí indagando a ver de qué forma podíamos avanzar y tal. Me invitaron a una reunión, yo entré como socio y un poco viendo todas las necesidades que había y todas las reivindicaciones que hacían esas personas mayores de una media de edad de más de entre 50 y 60 años, gente que llevan aquí siempre, y habían notado un déficit allí de integración, de participación, de conocimiento de la vida social, política del municipio, de la isla, de Canarias. Y un poco con el tiempo pues asumí la presidencia, y fue, digamos, un cambio que inicié en un principio. La verdad que en la primera etapa fue más bien hacer muchas actividades sin indagar mucho, digamos, en la organización, en el fondo, un poco para hacernos conocer y tal. Esta última etapa la estamos haciendo muchísimo más administrativa, de participar más en consejos de la juventud y en asociaciones juveniles, en crear secciones juveniles, en fomentar el asociacionismo, como dice Ikram, en hacernos conocer en diferentes administraciones, cabildo, ayuntamientos, comunidad autónoma, participar en foros de fortalecimiento de asociaciones, de análisis de qué deficiencias tienen las asociaciones, de estar, digamos, en igualdad, participar en igualdad de condiciones, ¿no? Este año, y las actividades que hemos tenido el año pasado con, digamos, tocar ese trasfondo que no lo teníamos tan organizado como todas las asociaciones, porque no estamos sobrados de recursos. Ten en cuenta que esto es un trabajo sin ánimo de lucro, pero que es muy duro, que a veces llega a ser más duro que otros trabajos que están remunerados, ¿no? Y ahora estamos un poco estabilizándonos, que la cantidad de niños pues no son tantos, pero la calidad, digamos, en nuestra academia de la asociación, pues tenemos un método para enseñar el árabe, que lo que utiliza, que te digo, el año pasado no lo teníamos, un poco éramos de tener muchos niños, enseñar a leer y a escribir. Este año tenemos un método muy interesante, que lo que utiliza es el esquema mental adquirido por los niños nacidos aquí del castellano,
utilizar ese esquema mental que ya lo tienen preestablecido para aplicarle, extrapolar el árabe ese esquema mental para aprovechar, digamos, ese avance, esa lógica que, no sé, que los estudiosos de esto sabrán que es mucho más sencillo, mucho más eficaz de esta forma, ¿no? Y tenemos un profesor que se llama Salas, que la verdad que estamos impresionadísimos con él, del método que él tiene, y vamos, me invita cada día, un día no, que yo también participe y que yo aprenda el árabe inmediatamente, porque al final termino yendo yo también. Sí, porque ahora suena muy atractivo, la verdad, suena muy atractivo, y un poco así como surgió todo el tema de la asociación, y ahora estamos ahí activamente participando en diferentes sectores de la población, y ahí estamos, existimos, que ya es mucho, que ya es mucho. Y respecto a lo de Marruecos, sí. No sé si que no he podido mencionar nada al respecto. Marruecos es un país amigo, que está, digamos, a 45 minutos en avión, que con un Vinter, con islas se puede ir, está aquí al lado. Sin embargo, es un gran desconocido. Me gustó mucho lo que has dicho. Y digamos que es la zona fronteriza, es la zona de comunicación entre Canarias, Sudamérica, Europa, es, digamos, la entrada a África para nosotros, está aquí al lado de nosotros, y debe de ser un sitio donde haya una estabilidad económica, donde haya una estabilidad social, donde haya una estabilidad, digamos, democrática, donde sea un país desarrollado, y todos los pequeños pasos que dé cualquier vecino que nos rodea, porque es estratégicamente muy importante que sea así para España, para Canarias, todos los pasos que hay que aplaudirlos como los mejores. Si hay un pequeño avance en derechos humanos, hay que aplaudirlo, pero no tenemos que salir a la palestra política, a salir a los medios de comunicación, un pequeño paso, buscarle todas las faltas que tiene. No, por favor, vamos a intentar aplaudir todos los avances en relaciones a integración social, en relaciones a la igualdad de la mujer, en relación a los derechos humanos, en relación a otros aspectos que garantizan, digamos, las libertades, que son fundamentales, que son pequeños pasos, pero que son pasos que repercuten en la vida cotidiana de las personas. Que nosotros, es muy fácil que un político retirado, como tú dices, salga a la televisión y diga: no, que va, hay no sé cuántos, no sé qué, pero por favor, deja que es un país que está en África, que es el más desarrollado de todos los países que hay en África, que es el más desarrollado económicamente, que es el que más se ha democratizado en estos últimos años, que se está esforzando muchísimo para, digamos, estar en el mismo estatus, que tenemos muchos vínculos comerciales a otros niveles más importantes, que es importante que haya una estabilidad, una paz alrededor de Canarias, que queremos vivir en paz todo el mundo, que aquí no debemos de aprovechar, digamos, a decir siempre lo malo, vamos a decir los avances que hay. Y vamos a intentar vivir en paz, que creo que es el mensaje que hay que dar a la sociedad canaria, y al que me gustaría que a mí se me hiciera llegar, porque ya estoy un poquito harto de que salga gente que les interese mantener un discurso político negativo del país vecino para mantener un electorado sensible y digamos convencido de lo que está diciendo la persona en la televisión, que no es cierto. Vamos a intentar buscar soluciones, no vamos a hablar solo de los problemas, a buscar soluciones, que todo el mundo viva en paz y que todo el mundo esté bien, y animar al país vecino, que está aquí al lado, por cierto, que esté bien, que se convierta pues en un país hermano, que esté bien, que es lo importante. Se nos ha acabado el tiempo, porque a lo mejor Ikram tenía más cosas que decir, pero Ikram nos va a sí, no, pero además está bien que ya. Lo que pasa es que, me han hecho las señales de que el tiempo se nos ha acabado. Habrá más ocasiones de hablar de estos temas, porque lógicamente el programa se ha quedado corto. Pero bueno, yo creo que es un buen inicio. Y en esta casa, pues saben que ellos dos tienen la puerta abierta para cuando quieran. Gracias. Y habrá más ocasiones. Ikram Anand, que es presidenta de Asís. Ya, lo de la asociación ya lo explicamos antes, porque como tenga que decirlo otra vez, no me lo voy a aprender. Gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad, y desde aquí decirle a todos los que nos podáis ver que las puertas de mi organización están abiertas para todo aquello que crea que pueda aportar un granito de arena, que el granito de arena más insignificante, que muchas veces no damos importancia, puede convertirse en el más importante de todo. Bueno, pues ahí está el llamamiento de Ikram. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Farid Hussain, lo mismo, presidente de la Asociación Canario Marroquí, desearte lo mejor, que
que la asociación vaya consiguiendo esos objetivos que se ha propuesto, y que bueno, pues que esta casa también está a disposición de ustedes para cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias, Farid. Bien, pues con buen humor, con ambiente distendido, como siempre en esta casa, yo creo que se han hablado de temas importantes, que el título del programa Españoles de origen marroquí yo creo que era bastante subjetivo, y bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien el programa. Por parte nuestra, como siempre, darles las gracias por estar ahí, y les espero la próxima semana aquí en El Enfoque. Hasta siempre.